Desde 2007, el Colegio Militar apertura el ingreso de mujeres a sus filas y en 2011 egresó la primera generación de intendentes, sumando a la fecha 274 mujeres, quienes demuestran que el género no es un impedimento para ser parte de las Fuerzas Armadas del país. Anteriormente, desde 1965, estaba únicamente centrado en el área de la salud para el acceso a la mujer, que era enfermeras y médicos. A partir de 2007 se abrió a intendencia, pero únicamente era esa parte de intendencia. Y esa diversificación de diferentes rutas profesionales y armas y servicios que elegir abre las puertas, porque no solo el Colegio Militar, sino también la Fuerza Aérea con los pilotos y otras. En general, la Secretaría de la Defensa Nacional ha abierto las puertas a todas las armas, servicios y especialidades que existan en las Fuerzas Armadas. En la actualidad, las mujeres también pueden formarse en artillería, zapadores, infantería, caballería y arma blindada, hecho histórico para las Fuerzas Armadas, que responde al compromiso que las mujeres mexicanas demuestran con la nación. La institución tuvo sus orígenes en 1722 como una academia de formación militar, pero fue hasta 1823 que se decretó como colegio militar. Desde entonces ha tenido 11 sedes, una de ellas en Perote, Veracruz. En la actualidad es el yunque formador de hombres y mujeres de guerra, de donde egresan los oficiales subalternos que nutren las filas del ejército mexicano y que actualmente desarrollan las misiones institucionales y constitucionales que sustentan el desarrollo nacional del país. Entonces, estos oficiales tienen una formación académica y militar basada en valores, virtudes y una ruta y una cartera de academias que los nutren para salir a cumplir sus misiones siempre bajo la normatividad de honestidad, sus valores que rigen todo esto. Quienes deseen incorporarse al colegio militar debe cumplir con el proceso de selección que incluye pruebas de somatometría y exámenes de capacidad física, cultural, psicológico y médico-aeromédico en el caso de la Escuela Militar de Aviación. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.